Buenos días, señoritas y caballeros. Buenos días. Tengan todos cada uno de ustedes. Hoy es 25 de febrero del año 2022 y vamos a iniciar la grabación de la clase número 4, que el tema es corriente, resistencia eléctrica y resistividad y conductividad. Gracias a las personas que están agregadas en este momento. Para aquellos que se vayan agregando posteriormente, pues les vamos a dar highlight para entrar, ¿verdad? Y luego pues seguimos con la grabación. Voy a empezar de una vez para abarcar lo que es la hora de trabajo que vamos a hacer en este instante. Voy a iniciar por compartir pantalla con la clase. ¿Me confirman en sus pantallitas si se ve completa? ¿Estamos bien? Vamos a iniciar la clase del día de hoy con lo que es el tema corriente eléctrica, resistencia y conductancia. Vamos a empezar con la temática en este día. Primeramente vamos a tratar de comprender en qué consiste o qué es en sí la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, tal como se había mencionado desde la semana anterior, era un proceso que empezaba desde lo que es un cuerpo que tiene carga eléctrica. Carga, o sea, la carga la vamos a representar con la letra Q. Luego de que un cuerpo tiene carga, va a tener alrededor de esa carga algo que se llama campo eléctrico. El campo eléctrico decíamos que se representa con la E y una flecha arriba, que significa de que es una magnitud vectorial. En ese momento, cuando hay campo eléctrico, aparece lo que es una fuerza eléctrica, ya sea atractiva o repulsiva, donde se da en el espacio donde la carga interviene en la otra carga. Quiere decir que en ese momento que existe una fuerza, va a existir lo que es un desplazamiento de las cargas, y en ese momento, pues, al existir fuerza y desplazamiento, existe algo que se llama trabajo, ¿verdad? Y al existir algo que se llama trabajo, vamos a tomar en cuenta esa interpretación. El trabajo es el trabajo hecho por una fuerza, y ese trabajo es el que básicamente se le termina llamando al final potencial eléctrico. A esto se le termina llamando potencial eléctrico, que se representa con la letra V, que es lo que ya nosotros en cierta manera conocemos como voltaje o diferencia de potencial. Ya eso aparentemente ya lo conocemos de nuestro hogar. Lo anterior a lo mejor no se conocía, pero ya cuando se habla de voltaje ya podemos entender esa parte, porque ya hablamos del voltaje de nuestra casa, ¿verdad? Que al final viene siendo un aproximado de 110 voltios el hogar. Entonces, a partir de ese momento, se habla de un flujo de electrones. Y ese flujo de electrones, después de todo el proceso que hemos venido hablando, es al que se le llama corriente eléctrica. La corriente eléctrica se va a representar con la letra I. Se va a representar con la letra I lo que es la corriente eléctrica, y al final es el flujo de electrones que tanto habíamos mencionado al inicio. La corriente eléctrica, que es lo que nos atañe en este momento, va a ser representado con la siguiente ecuación, esta, ¿verdad? I es igual a Q sobre T. Quiere decir que la carga se va a expresar en Coulomb, el tiempo se va a expresar en segundos. Quiere decir que la corriente eléctrica se va a representar con la letra A de amperio. Quiere decir que el Coulomb sobre segundo se considera amperio. Eso sería más o menos a lo que se le llama corriente eléctrica. Decíamos
de la corriente eléctrica, otro dato importante de la corriente eléctrica es el factor de conversión que tiene en este instante, lo que es el flujo de electrones o la corriente eléctrica. Ese factor de conversión se lo voy a poner en este momento acá, que es muy importante. Vamos a decir a partir de ahora que un coulomb equivaldrá a 6.25 por 10 a la 18 electrones. A eso se le llama factor de conversión. Ese factor de conversión que tenemos en ese sentido es el que nos va a servir para conocer la cantidad de carga si nos dan una cantidad de electrones o la cantidad de electrones si nos dan una determinada cantidad de carga. Para terminar, podríamos mencionar que la corriente es un flujo de electrones donde todos van a pasar a moverse en el mismo sentido. A esto le vamos a llamar una corriente eléctrica, al flujo de electrones que tiene cada uno de ellos en los materiales que evidentemente son materiales que tienen algún tipo de conducción eléctrica. A este flujo de electrones, pues se le va a llamar corriente eléctrica, se le va a representar con la letra I, y estos electrones se mueven porque sobre ellos cayó el que un campo eléctrico. Ese campo eléctrico hace que los electrones de la última capa, o sea, de la capa de valencia, puedan moverse de manera ordenada. Millones de ellas hacen que se genere la corriente eléctrica. Según la definición, es un flujo de electrones. El segundo subtema del que se va a mencionar es la ley de Ohm. Ohm estableció una ley que a la larga terminó llamándose ley de Ohm, y ese sirve para agregarle quizás una de las últimas características a lo que es la corriente eléctrica, que es la famosa resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica se va a representar con la letra R y es resistencia eléctrica. ¿Verdad? Él estableció esa interpretación, ¿verdad?, de la ley de Ohm. ¿Verdad? Habló él de que todo material eléctrico, todo material que conduce la electricidad, mejor dicho, va a ser materiales conductores. Háblese de la plata, háblese del cobre, háblese del aluminio, háblese del plomo, háblese del estaño o háblese de cualquier otro material, va a tener como representante algo que se llama resistencia. La resistencia como tal, ¿verdad? La resistencia como tal se va a tomar en cuenta en el sentido de una oposición. O sea que cuando hablamos de resistencia, estamos hablando de una oposición. Pero ¿una oposición de quién? La oposición de los materiales eléctricos o de los materiales que conducen la electricidad al paso de la corriente eléctrica. Cada material tiene su propia resistencia eléctrica. Establece entonces Ohm esa interpretación. Las fórmulas que representan a lo que es la resistencia eléctrica en ese sentido son las siguientes. Esta es la fórmula de la resistencia. Si usted tiene resistencia, va a ser igual al voltaje entre la corriente. Y acá lo importante que se puede mencionar, vean lo que estoy señalando. La resistencia con la corriente eléctrica son inversamente proporcionales. Quiere decir que a mayor resistencia vamos a ver pasar en un material menor corriente eléctrica, porque eso significa resistir, es oponerse. Si un material se opone más, lo que va a dejar pasar menos es el flujo de electrones, a algo que se le va a llamar corriente eléctrica. A la postre, eso fue lo que al final estableció de que ante la existencia de una resistencia eléctrica íbamos a observar al final
que la corriente iba a ser menor en una forma inversamente proporcional. Esa segunda ecuación que estoy mencionando es la ecuación de la corriente en términos del voltaje y de la resistencia. Igual nos dice que la resistencia y la corriente son inversas, o sea, que a menor resistencia, mayor corriente eléctrica. Y la última ecuación, pues, es la ecuación en términos del voltaje, que sería V es igual a I por R. La fórmula del voltaje. A estas alturas, mencionar cuál es el mejor material conductor, pues estamos hablando que el mejor material conductor es la plata. La plata es el mejor conductor de la electricidad. Por lo que, si la plata es el mejor conductor, es aquel que tiene la menor resistencia eléctrica. A menor resistencia eléctrica, mayor conductancia o mayor capacidad de los electrones de atravesar a través de un material conductor. George Simon Ohm hizo ese descubrimiento. Descubrió que la cantidad de corriente que pasa por un cable es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Estamos hablando de en sí la ecuación que se toma en cuenta en ese sentido. Otra parte que tenemos que mencionar muy importante es la aparición de la resistencia y de la conductancia y de su contraparte, la resistividad y la conductividad. Podemos hablar que la resistencia, ya dijimos, es una oposición al paso de la corriente eléctrica, pero tenemos el otro concepto que se llama resistividad, que es algo así como, lo voy a escribir, algo así como la resistencia específica de cada material. O sea, yo puedo hablar de la resistencia como algo general y de la resistividad como la resistencia de un solo elemento. En ese caso, la resistencia de la plata, la resistencia del oro, la resistencia del aluminio, resistencia de cualquiera de esos materiales, se le va a llamar resistencia específica o llamada resistividad. La hermana, digamos, de la conductancia es la conductividad. Es la conductividad, ¿verdad? O conductancia específica. La conductancia básicamente es la contraria de la resistencia. Quiere decir que si la definición de resistencia es la oposición de un material al paso de corriente eléctrica, la conductancia va a ser la facilidad de un material de dejar pasar la corriente eléctrica. O sea, es lo contrario. Y la resistividad con la conductividad son complementarias. Esta, miren, la resistividad con la conductividad son complementarias. ¿Qué quiere decir? Si la resistividad es la facilidad con la que, no, perdón, es la oposición con la que un material pasa a través de la plata, la conductividad es la facilidad con que la plata deja pasar los electrones. ¿Verdad? Tanto es el caso que la resistividad tiene valores. Ahí en la guía pueden ustedes encontrar los valores de la resistividad de algunos materiales. Por ejemplo, vamos a hablar de que la resistividad se va a representar con la letra ρ. Es esa misma letra que ocupábamos a temas atrás para la densidad. ¿Verdad? La misma letra, pero ahora se va a representar con la letra ρ la resistividad. Por ejemplo, en la tabla que tienen ustedes en su guía, pueden, por ejemplo, sacar la resistividad de la plata. Y la resistividad de la plata equivale a 1.5 por 10 a la menos 8 y la unidad de medida es ohmio por metro. Sería, en ese sentido, la resistividad de la plata.
Y ahí, pues, en esta pequeña encontrar de resistividad. En ese sentido, la fórmula de la resistencia que incluye a la resistividad la voy a escribir en este instante. Esta es la fórmula de la resistencia utilizando la resistividad, lo largo y el área. Quiere decir, en ese sentido, que esa ecuación va a servir para encontrar lo que es la resistencia eléctrica. Para ese caso, señoritas y caballeros, podemos hablar o podemos mencionar, muy importante, que de seguro va a ser pregunta de examen, ¿verdad? Que sería, lo voy a escribir aquí, los factores que afectan la resistencia. Son 4 factores los que afectan la resistencia. 3 de ellos están en la ecuación que acabo de escribir y el cuarto no está, es otra fórmula, pero no se considera. El primer factor que se toma en cuenta es lo largo. Lo largo. Un material, mientras más largo sea, más resistencia va a tener. No sé si me va a salir, pero yo tengo, por ejemplo, un alambre de este corto, tengo un alambre de este corto, uno más cortito y otro más largo, y estos dos puntos que voy a poner aquí son electrones. Yo les puedo preguntar, ¿en cuál de ellos el electrón va a salir más rápido? ¿De cuál de ellos va a salir más rápido? Va a salir del alambre más cortito, ¿verdad? Por lo que mientras más largo es el alambre, más resistencia va a tener. Y entonces va a ser menos la capacidad de conducir la corriente. Por eso vamos a decir que la resistencia es directamente proporcional a lo largo. Aquí está, miren en la ecuación. El segundo factor es el área. Es el área de la sección transversal. Los alambres por lo general son redondos, ¿verdad? Y entonces podemos hablar, por ejemplo, de un alambre cortito. Lo vamos a hacer un poquito más largo, pero delgado. Y vamos a hablar de un alambre del mismo largo, pero más grueso. Más grueso. Vamos a hablar de este alambre, más grueso. Tenemos un alambre delgado y un alambre grueso, ambos del mismo corto. Si yo tengo acá los electrones, miren, si yo tengo acá los electrones que hablábamos al principio, ¿cuál de ellos dos va a tener la capacidad de pasar más fácilmente a través del material? Lo va a tener el alambre más grueso. Quiere decir que a mayor grosor vamos a hablar de menor resistencia eléctrica y una mejor conductividad. Es más fácil que el material que es más fácil que el electrón pase en este alambre porque tiene más espacio y entonces va a tener más facilidad para pasar, va a tener una menor resistencia, por lo que va a tener una mayor conductividad eléctrica. Por lo que la resistencia, miren señoritas y caballeros, va a ser inversamente proporcional al área. Inversamente proporcional. Va a ser inversamente proporcional. Le vamos a poner siempre eso. Es inversamente proporcional. Quiere decir que a mayor área, menor resistencia. Y si es menor resistencia, mayor facilidad de conducir la corriente eléctrica. A menor área, mayor resistencia. Va a ser más difícil que conduzca lo que es la corriente eléctrica. El largo y el área se establecen en la ecuación que hemos estado colocando en este sentido. El tercero que no aparece, pero que lo vamos a mencionar, es la temperatura. Para esta hay una ecuación específica
Vea, la temperatura va a ser directamente proporcional a la resistencia. Quiere decir que a mayor resistencia, a mayor temperatura, mayor resistencia eléctrica. Quiere decir que en este caso, un átomo o átomos, cuando están a una temperatura normal, van a vibrar lentamente, pero si este material se calienta, si este material se calienta, van a haber entonces más vibraciones en el átomo y entonces el electrón va a tener mayores dificultades para pasar a través del material conductor. Y el cuarto material conductor, y lo voy a poner con otro tono, porque es el más importante de todos. El cuarto factor es el más importante, es el tipo de material. Tipo de material. El tipo de material se va a representar con Rho, que sería la resistividad. Aquí no importa una cosa, puede haber un alambre delgado, grueso, un alambre corto, un alambre largo, un alambre frío, un alambre caliente, pero si el alambre es de plástico, no va a conducir la corriente. ¿Ya me entienden? Por eso es que el tipo de material es el más importante de los cuatro factores. Porque lo que les decía, puede ser la mejor condición, puede ser cortito, puede ser grueso, puede estar a una temperatura suave, pero si es plástico, caucho o cemento, la corriente no va a pasar a través de ese material. Por lo que ese va a ser el más importante de todos los materiales. La conductividad y la conductancia se pueden representar con unas ecuaciones y la voy a mencionar acá, que no las había mencionado aún, pero dejé el espacio respectivo. Para la conductividad tenemos la siguiente ecuación. Sigma es igual a 1 sobre Rho. Ahí se ve de que la resistividad, que es Rho, es inversamente proporcional a la conductividad. Y ahí está lo que es la ecuación. Vean, las unidades de medida son, en este caso, 1 sobre ohmio, o se le puede llamar ohmio a la menos 1. Serían las unidades de medida de la conductividad. Y la ecuación de la conductancia va a ser G es igual a 1 sobre R. Ese sería lo que es la conductancia. Vea, exactamente es la inversa de la resistencia eléctrica. Lo que les decía, son completamente inversas. ¿Cuál va a ser la unidad de medida entonces de la conductancia? Voy a poner una rayita, es 1 sobre ohmio por metro. Esa es la unidad de medida, que se le puede colocar como ohmio por metro a la menos 1, o en todo caso se toma en cuenta en ese sentido 1 sobre ohmio por metro. ¿Vea? Lo que es la conductancia. Sería en ese sentido la interpretación. Eso sería más o menos la pequeña explicación que se le debe de dar a lo que es la parte teórica, ¿verdad? Vamos a empezar en este instante a resolver lo que son los ejemplos de la guía, ¿verdad? Los ejemplos son 9, pero son bien cortitos, ¿verdad? Así que ustedes van a empezar su teoría básica desde los ejemplos, ¿verdad? Aquí tienen como la demostración o la deducción del tema en sí. Vamos a iniciar con los ejemplos que aparecen ahí en la guía de trabajo 4 que tenemos en este momento. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos dos ejemplos, son el ejemplo 1 y el ejemplo 2
de la guía de trabajo de la semana número 4. Y el ejemplo número 1 nos dice, por la sección transversal de un alambre pasan 10 coulombs en 4 segundos y nos pide calcular la intensidad de la corriente eléctrica. Calcular la intensidad de la corriente eléctrica. Lo primero que vamos a hacer, observen, señoritas, caballeros, tanto virtuales como presenciales, cómo sacamos el resultado. Lo primero que vamos a poner son los datos. Siempre, señoritas y caballeros, acostúmbrense a colocar los datos del ejercicio. ¿Vean? Los datos del ejercicio a ustedes les va a dar una guía de lo que se va a necesitar, de lo que tenemos y de lo que vamos a encontrar. Por eso dice ahí, observen, por la sección transversal de un alambre pasan 10 coulombs. Eso es la carga eléctrica. Miren, es la carga eléctrica. 10 coulombs. ¿En cuánto tiempo pasan esos 10 coulombs? Pasan en 4 segundos. O sea, el tiempo va a ser 4 segundos. Y le dice ahí, calcular la intensidad de la corriente eléctrica. O sea, vamos a calcular I en ese sentido. Si retrocedemos en las diapositivas, observen por favor, es esta ecuación la que vamos a ocupar. Es esta ecuación la que vamos a ocupar. Miren, I es igual a Q sobre T. Observemos los datos que tenemos. Traemos la ecuación que sería I es igual a Q sobre T. La ecuación que les acabo de señalar, ¿verdad? Es I es igual a Q sobre T. Luego, usted puede sustituir datos donde I va a ser igual a Q. ¿Cuánto vale Q? Vale 10 coulombs. Entre el tiempo en el que transcurre esos 10 coulombs, que es 4 segundos. Si usted hace la operación de 10 entre 4, va a obtener que es un valor de 2.5. Y acuérdense lo que les decía en la clase, coulomb sobre segundo, ¿a qué equivale? A amperio. Entonces va a ser equivalente a 2.5 amperios. Pueden observar en este caso el desarrollo del ejemplo número 1. Como les digo, son bastantes ejemplitos, pero son bien sencillos, ¿verdad? Usted los puede ver, en la clase van a estar en el video que estamos grabando para que usted pueda repasarlo las veces que sea necesario. Vamos a trabajar entonces en este instante el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 nos dice, la intensidad de la corriente que atraviesa un conductor es 5 amperios. Vamos a poner datos, ¿verdad? Y ponemos que 5 amperios es la corriente eléctrica. 5 amperios. Calcular la carga que pasa. Calcular la carga que pasa. La carga se va a representar con la Q por su sección transversal en 2 segundos. Vamos a poner el tiempo que es 2 segundos. Ahí tendríamos entonces los datos del ejemplo número 2. Tenemos la corriente eléctrica que vale 5 amperios. Tenemos la carga eléctrica que es la incógnita. Y tenemos el tiempo que serían los 2 segundos. Vamos a partir también, caballeros y señoritas, de la ecuación que teníamos en el ejemplo 1, que sería I es igual a Q sobre T. Al ser igual I Q sobre T,
Al ser igual, la misma ecuación I es igual a Q sobre T, vea, solamente despejamos en este caso el valor de la carga. Observe usted que tenemos carga sobre tiempo. El tiempo está dividiendo, ¿verdad? Entonces, al dividir, va a pasar al otro lado de la igualdad a multiplicar. Por lo que la T pasa para acá, vea, y vamos a tener I entonces por T. Y eso va a ser la carga eléctrica, que es la que ando buscando. Sería entonces en ese sentido la ecuación que vamos a utilizar. Lo que queda en este momento es sustituir el valor. Q, que es lo que queremos, va a ser igual a I. Y es 5 amperios. Observen acá, ¿verdad? El amperio se va a ocupar, señoritas, únicamente cuando pongamos la respuesta. Acuérdense, según el ejemplo que está en el 1, acá, el amperio equivale a coulomb sobre segundo. Por lo que, vean niñas y caballeros, usted puede eliminar la de amperio y poner lo que vale el amperio. Todo esto para poder eliminar la unidad. Entonces sería 5 amperios, o sea, 5 coulombs sobre segundo, multiplicado por el tiempo, que en este caso nos han dado que es un tiempo de 2 segundos. Si usted multiplica 5 por 2 segundos, le va a dar 10. Quiere decir que la carga va a ser de 10. Vean cómo el segundo se va a eliminar con el otro segundo y lo que me queda es coulomb, por lo que la respuesta es 10 coulomb en ese ejercicio número 2. Como se pueden fijar ustedes que despejamos Q de la ecuación original de la corriente eléctrica. Sería el ejemplo 1 y el ejemplo número 2. Vamos entonces con el ejemplo número 3 y el ejemplo número 4 de nuestra guía. Y dicen así, siempre vamos a colocar los datos. Y dice, un conductor tiene una resistencia de 4 ohmios. Vamos a poner que es R, 4 ohmios. Con la letra omega vamos a representar al ohmio, que es esa letra. Calcular la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es el mismo voltaje o el mismo potencial eléctrico. En ese sentido, es cualquiera de ellos. La V representa cualquiera, tiene 3 nombres: diferencia de potencial, potencial eléctrico o voltaje. Dice, calcular la diferencia de potencial en sus extremos cuando lo atraviesa una intensidad de 2 amperios. ¿Qué es intensidad de 2 amperios? Intensidad de corriente eléctrica. Ahora tenemos la corriente, pero ya no tenemos ni Q ni T, porque estamos buscando la otra ecuación. Sería en este caso, la voy a señalar, las ecuaciones de la ley de Ohm. La que vamos a utilizar directamente es esta ecuación. La que voy a señalar es esta ecuación. ¿Miren? I es igual a V sobre R. Y eso es por los datos que tenemos. Y eso va a determinar. Vamos a ocupar la ecuación I es igual a V sobre R. Entonces, I va a ser igual a V. La V sería, en este caso, despejarla, vean, en este sentido, porque V es la que quiero. R está dividiendo, va a pasar a multiplicar con I. Va a pasar para acá, entonces me va a quedar I por R, I por R
y eso va a ser igual al voltaje. Esa vamos a utilizar. V es igual a I por R. Luego sustituimos los datos. V va a ser igual a I. ¿Cuánto vale I? 2 amperios. Y eso lo voy a multiplicar por R. ¿Cuánto vale R? 4 ohmios. Si usted hace la operación, 2 por 4 le va a dar 8. Y amperio por ohmios le va a dar voltios. Entonces sería 8 voltios la respuesta que vamos a manejar para lo que es el ejemplo número 3. Vamos a trabajar entonces con el ejemplo número 4. El ejemplo número 4, ponemos datos nuevamente y decimos, ejemplo 4. En los extremos de un conductor hay una diferencia de potencial de 20 voltios. Eso es voltaje o diferencia de potencial. Cuando lo atraviesa, dice, una corriente de 4 amperios. Ahí mismo dice, una corriente de 4 amperios. Calcular su resistencia. Vamos a ver si me cae aquí, no. Acá. Calcular su resistencia. Vamos a ocupar la misma ecuación del ejemplo 3. Sería I es igual a V sobre R. Pero ahora quiero R. Por lo que R está dividiendo, va a pasar a multiplicar con I y va a pasar a dividir con R. Por lo que la ecuación va a ser R es igual a V sobre I. Ahí está. R va a ser igual a V sobre I, que es la que queremos encontrar. O sea, R va a ser igual a V. V vale 20 voltios y vale 4 amperios. Si usted divide 20 entre 4, le va a dar 5, ¿verdad? Y voltio entre amperios le va a dar ohmio. Por lo que ahí tendríamos la respuesta en ese sentido para el ejemplo número 4. 20 entre 4, pues son 5 ohmios en ese caso, ¿verdad? Como pueden observar, caballeros y señoritas, es bastante sencillo los ejemplos, ¿verdad? Los ejemplos son bastante sencillos, son cortitos, pero son importantes que los veamos desarrollados para que no haya ningún tipo de dificultad. Vamos a entrar a lo que es el ejemplo número 5. Siempre ponemos lo que son los datos del ejercicio. Datos. Dice, ejemplo 5. Un conductor tiene una longitud de 4 metros. Como les digo, lo que los datos nos arroje va a ser lo que nos dé al final qué ecuación voy a utilizar, ¿verdad? Porque dependiendo de eso, usted va a ir a las ecuaciones y va a ver qué ecuación va a utilizar. Nos dice, tiene una longitud de 4 metros y una sección de 2 milímetros cuadrados. Cuando dice sección, estamos hablando al área. Ya, área 2 milímetros al cuadrado. 2 milímetros al cuadrado sería entonces el área de la sección transversal. Le preguntan calcular su resistencia. Ahí está, miren, si su resistividad es de 0.017 ohmio por milímetro al cuadrado sobre metro. Sería en ese caso la unidad de medida que vamos a utilizar.
Caballeros y señoritas, para esta, para este ejemplo, vea los datos que tiene, vea, y con base en los datos usted va a encontrar la ecuación. Como lo digo, lo reitero y lo repito. Lo reitero y lo repito, vea, no hay cómo confundirse, ¿verdad? Desde el momento en que usted tiene las ecuaciones. Si retrocedemos en las diapositivas, se van a dar cuenta que la ecuación que vamos a utilizar es esta. Miren, vean todos, la que vamos a utilizar es esta ecuación. Porque nos han dado la resistividad, nos han dado la longitud o lo largo y nos han dado el área, por lo que esa es la que vamos a utilizar. La ecuación que vamos a utilizar es la siguiente. R es igual a la resistividad por la longitud entre el área. Era la ecuación que estábamos manejando en ese sentido. Las tres magnitudes ya las tenemos y lo que vamos a hacer en este momento es sustituir los datos. Vean, la resistencia va a ser igual, vean, a la resistividad, que es esta que aparece acá, que es 0.017 ohmios por milímetro cuadrado sobre metro, por, vamos a hacer un paréntesis grande para que no nos confundamos, y ahí ponemos L sobre A por 4 metros, observen que es la longitud, ¿verdad? Entre el área, que es 2 milímetros al cuadrado, ¿verdad? Y ahí nos daría lo que es la respuesta. Se pone un tanto ordenado, en la guía se ve un tanto en desorden o tiende a confundir más, pero se pone así ordenadito, ¿verdad? Y vean cómo voy a eliminar las unidades. Este milímetro lo elimino con este y este metro lo elimino con este. Si usted multiplica 0.017 por 4 y lo divide entre 2, la respuesta que le va a dar equivale a 0.034. Verifiquen si en efecto eso da la respuesta. 0.017 por 4 entre 2. ¿Verdad? Sería entonces, en ese caso, la respuesta de 0.034 ohmios. Ahí estaría la respuesta del ejemplo número 5. Vea, en ese sentido, la respuesta del ejemplo número 5. Vamos a hacer el ejemplo número 6. El ejemplo número 6 dice, el coeficiente de resistividad de un conductor es de 0.02. Es de 0.02 ohmios por milímetro al cuadrado sobre metro. Y su longitud, dice, es de 50 metros. Calcular su sección sería calcular el área, ¿verdad? Si su resistencia es de 10 ohmios. Si su resistencia es de 10 ohmios. Para el ejemplo número 6, vamos a usar la misma ecuación
del ejemplo número 5. O sea, la vamos a traer, que es la que está en el ejemplo 5. Pero vamos a despejar para que me quede A. Y es un simple despeje. Observen, por favor. Observen. La A está dividiendo, pasa a multiplicar. Y la R está ahora multiplicando, va a pasar a dividir, por lo que solo va a haber una transposición. Va a quedar A, va a ser igual a la resistividad igual por L entre R. Ahí estaría ya la ecuación en términos del área. El área sería entonces igual a la resistividad que está acá, ¿verdad? Sería 0.02 ohmio por milímetro al cuadrado sobre metro por, vean, L, ¿cuánto vale L? 50 metros entre R, que ahí dice que son 10 ohmios. 10 ohmios. El área es entonces igual a, podemos eliminar, observen por favor, el ohmio se elimina con el ohmio y el metro se elimina con el metro. ¿Qué me va a quedar de unidades? Milímetros al cuadrado. Si usted multiplica 0.02 por 50 entre 10, resultará que el área es de 0.1 con la unidad milímetros elevado al cuadrado. Ahí estaría lo que es el ejemplo número 6 resuelto. Sería el ejemplo número 6. Vamos a empezar el ejemplo número 7. Dice así. Ejemplo número 7. Siempre vamos a poner datos. Un conductor de 800 metros. ¿Qué es eso? Largo. Tiene una resistencia de 40 ohmios. Resistencia, 40 ohmios. Y una sección de 2 milímetros al cuadrado. Eso es área. Área. 2 milímetros al cuadrado. ¿Cuál es el valor? Oigan, lo que les decía al principio. ¿Cuál es su valor de su resistencia específica? La resistencia específica es la resistividad. Se lo decía al principio, ¿se acuerdan? La resistencia es para uno y la resistividad es para una en específica. ¿Verdad? Resistividad. Por eso nos piden lo que es la resistividad en este caso. Vamos a partir nuevamente de la misma ecuación de los ejemplos anteriores, que sería resistividad por largo entre el área. Y ahora sí, vamos a despejar la ecuación en términos de la resistencia específica o de la resistividad. Vean acá, el área pasa a multiplicar acá, vean, el área pasa a multiplicar y L va a pasar a dividir. Vean, me va a quedar R por A, vean, que sería cuando A pasa a multiplicar con R y L pasa a dividir. Me va a quedar R por A entre L y eso va a ser la resistividad. Ahí quedaría, vean, la ecuación ya desarrollada, vean, en ese sentido.
jalamos la ecuación y sustituimos. La resistividad va a ser igual a R. Vean, ¿cuánto vale R? 40 ohmios multiplicado por A. ¿Cuánto vale A? 2 milímetros al cuadrado entre L. ¿Cuánto vale L? 800 metros. Y ahí tendríamos el valor de la resistividad. Si usted multiplica 40 por 2 y lo divide entre 800, sería 40 por 2 entre 800, nos da un valor de 0.1. Y ahí está, ohmio como la unidad de medida que ya teníamos, es ohmio por milímetro al cuadrado entre metro. Esta sería la respuesta del ejemplo número 7. O sea, 40 por 2 entre 800 le da un valor de 0.1 ohmios por milímetro al cuadrado entre metro. Ahí estaríamos ya resolviendo lo que es el ejemplo número 7. El ejemplo número 8. Veamos. Siempre vamos a poner los datos. Un conductor, dice, de 600 metros, eso es largo. Tiene una resistencia de 20 ohmios. Y una resistividad de 0.02 ohmio por milímetro al cuadrado sobre metro. Y le pide calcular el diámetro del conductor. El diámetro. El diámetro no aparece, solo aparece área. Entonces vamos a partir nuevamente de la ecuación de la resistencia, que sería la resistividad por lo largo por el área, sobre el área, y voy a despejar en términos del área. Ya dijimos que área pasa para acá y R pasa para abajo. Por lo que lo primero que voy a hacer es hallar el área. Sería resistividad por longitud entre la resistencia. El área va a ser igual a la resistividad, que es 0.02 ohmio por milímetro al cuadrado sobre M por L. ¿Cuánto vale L? 600 metros. Entre R. ¿Cuánto vale R? 20 ohmios. Cerramos. Lo que vamos a hallar es el área, pero no nos está pidiendo el área. Nos está pidiendo un diámetro. Eliminamos el ohmio con el ohmio y el metro con el metro y me va a quedar milímetros. Si usted multiplica 0.02 por 600 entre 20, le va a dar 0.6 milímetros al cuadrado. Esta no es la respuesta, esa es la del área. Luego, usted va a ocupar una fórmula matemática del área, que sería la que voy a poner. Área es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y ahí voy a despejar el diámetro. El 4 está multiplicando con el A y pi pasa a dividir.
por lo que me queda 4 por A entre pi. Y eso va a ser el diámetro al cuadrado. Pero tampoco nos están pidiendo el diámetro al cuadrado, nos están pidiendo diámetro. Por lo que usted pone radicales a ambos extremos, ¿verdad? Y entonces va a eliminar el radical con el cuadrado y entonces me va a quedar que el diámetro es igual a la raíz de 4 por A sobre pi. Y solo me queda entonces sustituir raíz de 4 por A. ¿Cuánto vale A? 0.6 milímetros al cuadrado entre pi, que es un número. Si usted hace la operación respectiva, le va a aparecer el valor siguiente, 4 por 0.6 entre pi. ¿Vea? La raíz cuadrada de eso entonces tendríamos raíz cuadrada de 4 por 0.6 entre pi, nos va a dar 0.874. Eso daría la respuesta en ese caso. 0.874. A lo mejor varíe, ¿verdad? Porque en el ejemplo ponen pi como 3.14 y a lo mejor usted va a meter el número pi de una vez, se lo va a tirar con todos los decimales, pero le va a dar muy cercanamente. El cuadrado, vean, del milímetro se va a ir con la raíz, por lo que el diámetro va a ser milímetro nada más. Ahí estaría el ejemplo número 8. Hacemos en este instante el último ejemplo. Con este quedaríamos ya despedidos con el ejemplo número 9. Dice el ejemplo número 9. Datos. Un conductor de 50 metros de longitud, largo, ¿verdad? 50 metros, tiene una resistencia de 10 ohmios y un radio de 1 milímetro. Calcular su coeficiente de resistividad. Ahora nos han dado el radio, ¿verdad? Por lo que queremos es área. Con el radio vamos a sacar el área usando la ecuación del área, que es pi por radio al cuadrado. Acuérdense que los alambres son circulares, entonces vamos a poner el área de un círculo, pi por radio cuadrado. El área va a ser igual a pi por radio por 1 milímetro y eso elevado al cuadrado. Si usted multiplica pi por 1 al cuadrado, le va a dar que el área equivale a 3.14 milímetros al cuadrado. Esta área la voy a ocupar para encontrar lo que es la resistividad. La resistividad vamos a sacarla de esta ecuación. Ya despejamos anteriormente la ecuación de la resistividad y me va a quedar así. Lo podemos ver en anteriores ejemplos. R por A entre L. R por A entre L. A pasa a multiplicar y L pasa a dividir. La resistividad va a ser entonces R. R vale 10 ohmios por A, que vale, lo acabo de hallar, 3.14 milímetros al cuadrado, entre L, que decía el ejercicio que era equivalente a 50 metros. Si usted hace esa operación, vamos a tener que 10 ohmios
por 3.14 milímetros al cuadrado entre 50, según lo que nos da la guía, es equivalente a 0.628. Van todas las unidades. Ohmio por milímetro al cuadrado sobre metro. ¿Ya? Este sería, señoritas y caballeros, el último ejemplo. Con esto pues quedamos por finalizado lo que es la jornada de clases del día de hoy y lo que es la presentación de la guía en este sentido. En este momento vamos a descartar lo que es la grabación, ¿verdad? Si no hay preguntas, vean el video, señoritas, vean el video, caballeros, y en este sentido ustedes van a poder comprender lo que es la clase del día de hoy. Si no hay mayores sobresaltos, voy a detener la grabación en este instante y ya quedamos despedidos.